Buenas, hoy estamos en martes de la octava de Pascua. Estamos en el gozo de la resurrección, queriendo conocer más la historia de nuestra iglesia creyente en Jesús. Estamos haciendo lectura del libro La vida cotidiana de los primeros cristianos. El día de ayer, los que no han visto el video anterior, se habló sobre las mujeres, el prólogo del libro y sobre las mujeres. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en la primera época cristiana? Si eran profetisas, si eran diaconisas, si las viudas, pero desde una perspectiva muy profunda, muy académica y con muchos textos bíblicos de soporte, y también algunas cartas de los primeros padres de la iglesia. Estamos hablando ya del siglo IV, siglo V, cuando ya termina como toda esa historia de las mujeres. El día de hoy vamos a estudiar los esclavos y las esclavas cristianas de la primera época. Entonces, si no has visto el primer video, te invito a que lo veas. En la parte de abajo, en las descripciones o en el primer comentario te lo dejo. Vamos a hacer varios temas sobre la vida cotidiana de los primeros cristianos del señor Fernando Rivas. ¿Listo? Entonces hoy es el tema número 2, los esclavos y las esclavas cristianas. La estructura social de la antigüedad grecorromana tenía en la esclavitud un elemento fundamental del funcionamiento, hasta el punto de considerar la esclavitud como algo natural e incluso necesario. Solo unos pocos pensadores, en escasas ocasiones y sin poner en cuestión el orden social dominante, afirmaron que la esclavitud era contraria a la naturaleza humana, como lo leemos en Séneca. Él dice en la carta a Lucilio, en su capítulo 47, dice: son siervos, pero seres humanos. Entonces aquí vamos a hacer énfasis. Era una necesidad que había en la época greco-romana. En cualquier caso, y a pesar de que encontramos esclavos en algunas asociaciones, collegia en latín, de carácter funerario, la opinión extendida entre los estamentos superiores es que los esclavos no tenían religión, o tienen solamente religiones extranjeras. Eso lo decía Tácito en los Anales, capítulo 14, apartado 44. Pues su presencia suponía una profanación de los actos religiosos oficiales. Dice lo siguiente: hay algunos templos que solo permiten la entrada una vez al año, otros no se pueden visitar en absoluto. Hay lugares donde no se permite entrar a los varones y ritos en los que excluye la presencia de mujeres e incluso, para un esclavo, participar en algunas ceremonias constituye un escándalo que debe ser expiado. Lo decía esto Minucio Félix. Frente a ello, las comunidades cristianas afirmaban desde su inicio la radical igualdad de todas las personas ante Dios, con la novedad que esto suponía en el ámbito de las relaciones sociales, como Pablo llegaría a decir: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos sois uno en Jesucristo. Está en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28, y en Colosenses capítulo 3, 11. Sin embargo, esta igualdad radical en Cristo no lleva al cristianismo a impugnar la esclavitud como institución, ni siquiera a su condena, algo que desarrollará sobre todo a partir del siglo IV. Como suele ser habitual en otros casos, no se pone en cuestión la estructura esclavista, sino que se propone mejorar y dulcificar las diferentes coyunturas relacionadas con el mundo de la esclavitud. La carta a Filemón de Pablo va a expresar de manera prototípica esta postura al animar a los esclavos, en este caso Onésimo, a tomar conciencia de su propia dignidad y pedirles, al mismo tiempo, que acepten su injusta situación desde la fe, obedeciendo a sus dueños
mientras los amos, en este caso Filemón, le recuerda la igualdad de todos de ser humanos ante Dios y el trato humano hacia sus esclavos. Pues para Pablo lo importante, dada la inminencia de la venida del reino de Dios, no era como estuviéramos situados en la vida social, sino ante los ojos de Dios. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el 21 al 23. Esta misma postura para ser continuada en otros escritos cristianos posteriores como Éfesos 6, 5, 9, Colosenses 3, 22 y Primera de Pedro 2, 18, Primera de Timoteo 6 del 1 al 2, la carta a Tito capítulo 2 del 9 al 10, Didache 4 del 10 al 11 y carta de Bernabé 19, 7, donde se anima a la obediencia y sumisión por parte de los esclavos y al trato equilibrado e indulgente por parte de los amos. Esta esclavitud se mantendrá prácticamente igual durante toda la antigüedad cristiana y así, aun reconociendo el derecho a la propiedad del dueño sobre los esclavos, se exhortará a los amos cristianos, o sea, a reducir el número de esclavos y a mejorar las condiciones de vida de la que tenía. A que traten a sus esclavos como un buen paterfamilia. Eso le decía San Ambrosio de Milán en su carta 2. Procurando evitar cualquier tipo de crueldad, lo decía San Agustín de Hipona. Hay incluso familias cristianas que llegan a escoger y a acoger a sus esclavos en la propia tumba familiar. Los esclavos y esclavas convertidos a la nueva fe eran acogidos en las comunidades cristianas, formando parte de las mismas. Podrían participar en las asambleas, recibiendo los sacramentos y acceder a los diferentes ministerios casi en igualdad de condiciones a las personas libres. El canto de los salmos unía la voz de jóvenes y viejos, de ricos y pobres, el hombre de hombres y mujeres, de esclavos y libres. El profeta habla, contestamos todos y todos cantamos juntos. Aquí no hay amos que griten y esclavos que guarden silencio, ricos que hablen y a mujeres que no se oigan, todos compartiendo una misma felicidad. Ofrecemos el común sacrificio, la común oblación. Ese no es más ni menos que aquel. Todos somos iguales en dignidad y es una misma la oración que diferentes labios elevan al Creador. Esto lo decía San Juan Crisóstomo. Como hemos visto antes, el torno al año 110, Plinio el joven habla de una de sus cartas y de dos esclavas y cristianas que ejercían de ministre, serán diaconisas de la comunidad. Y hacia el 150 conocemos la existencia en la comunidad de Roma de un antiguo esclavo, Hermas, autor de un texto clave para conocer dicha comunidad, el pastor, cuyas reflexiones sobre este tema tienen una especial importancia. Por estas mismas fechas tenemos testimonios literarios de dos esclavas que sufrieron martirio por defender su fe, alcanzando una altísima estima en la iglesia. Era Blandina en León y Felicidad en el norte de África. Hasta los filósofos paganos, Celso, habla del importante papel de los esclavos cristianos en la difusión de la buena nueva. Seguidamente aduce Celso: nadie que sea instruido se nos acerque, nadie sabio, nadie prudente, todo eso en considerando entre nosotros como males. No, si alguno es ignorante, si alguno insensato, si alguno inculto, si alguno tonto, venga con toda confianza. Ahora bien, al confesar, así que tienen por dignos de sus dioses a esa realea de gente, viene a las claras manifestantes que no quieren ni pueden persuadir más que a sus necios, plebeyos y estúpidos, a esclavos y mujerzuelas y los chiquillos. Esto decía Orígenes contra Celso en el párrafo 3. Lo mismo que muchos esclavos llevaban las cuentas de sus amos paganos por su fidelidad y sus conocimientos. Podemos suponer que algunos de los que llevaban las cuentas de las comunidades cristianas, diáconos sobre todo, procediense de la esclavitud. Un ejemplo de ello lo tenemos en Calixto I, antiguo esclavo que llegó a ser obispo de Roma entre el año 217 y el 222. Jerónimo comenta a finales del siglo IV que las filas del clero están repletas de antiguos esclavos. Lo decía en su carta 82.
En pleno siglo IV, Basilio de Cesarea y Gregorio de Nacianzo ordenaron obispo en Capadocia al esclavo de una noble rica llamada Simplicia, que pidió la devolución de su esclavo, amenazando incluso con ir a juicio. La respuesta de Basilio fue tan contundente que la dueña retiró momentáneamente su exigencia, pero a la muerte de Basilio volvió a la carga. La contestación de Gregorio de Nacianzo no tiene desperdicio. Dice: si reclamas como esclavo tuyo a nuestro colega en el episcopado, no sé cómo podré contener mi indignación. ¿Crees que honras a Dios con las limonas que repartes, cuando te esfuerzas en privar de un sacerdote a la iglesia? Si tu reclamación está, como dicen, inspirada en el ciudadano de tus intereses pecuniarios, recibirás la recompensa debida, porque no entra en nuestro propósito que perjudique a los amos su dulzura y su bondad. Si quieres aceptar mi consejo, no cometas una acción que no será justa ni honrada. No despreciéis nuestras leyes pidiendo auxilio y acogiéndote a otras extrañas. ¿Nos perdonas el haber obrado acaso con precipitación en este asunto? Y es preferible para ti una derrota honrada o una victoria injusta, que solo obtendrías resistiendo al Espíritu Santo. Está en la carta 79. Desde los inicios del cristianismo, la esclavitud cristiana ejercieron de diaconisa viudas y ascetas, recibiendo el velo de la virginidad lo mismo que sus dueñas. Si tus siervas quieren consagrarse contigo a la virginidad, no adoptes con respecto a ellas modales ni costumbres de ama. Tenéis el mismo esposo, cantáis juntas los salmos y juntas recibiréis el cuerpo de Cristo, porque puedes establecer diferencias. Eso lo decía San Jerónimo. Con respecto al matrimonio de los esclavos, el propio Calixto fue el primero dentro de la Iglesia en autorizar en contra de las leyes romanas de este tipo el matrimonio de mujeres libres con libertos y hasta con esclavos, considerándolo coniugium, matrimonio legal y sagrado, y no contubernium, que es la única e ilícita, decía Hipólito. Por este mismo tiempo, la tradición apostólica considera que la esclava concubina que se ha mantenido fiel a un solo hombre puede ser admitida al catecumenado. Y en el siglo IV, las constituciones apostólicas van a defender la legitimidad del matrimonio entre esclavos y entre personas esclavas y libres. Si el esclavo tiene un amo cristiano y este amo, sabiendo que su esclavo vive desordenadamente, no le proporcionará esposa, y de la misma manera no busca un marido a la esclava, será excomulgado. Si el esclavo admitido al bautismo tiene mujer o la sirvienta tiene marido, debe enseñársele a contestarse uno con otro. Si son casados, que aprendan a no vivir en la impureza y que se unan en legítimo matrimonio. Basilio de Cesarea considera que una esclava que vive con un hombre después de ser liberada, su unión se convierte en matrimonio. Juan Crisóstomo afirma que los esclavos tienen poder marital sobre sus esposas y paternal sobre sus hijos. Para entender la novedad de esta práctica acerca del matrimonio de los esclavos, hay que tener presente que en la legislación romana el concubinato con una esclava o un esclavo podía reponerse si lo decidiera el dueño o la dueña del esclavo, que en tiempos de Constantino los hijos de esta unión pasaban a ser esclavos, lo mismo que la mujer, ampliándose después a pena de muerte para la mujer libre y esclavo. De hecho, las leyes de los emperadores cristianos del siglo IV seguían afirmando que el matrimonio entre esclavos no era legítimo y sus hijos eran considerados como hijos naturales. Incluso en los cementerios, mientras los sepulcros paganos distinguían claramente entre esclavos y libres, en los enterramientos cristianos esta diferencia es prácticamente imperceptible y hasta podemos encontrar tumbas de esclavos en sepulcros mejores. Algo particularmente visible en los casos de los esclavos y esclavas que por su martirio han sido considerados libres e incluso reciben culto, siendo incluso en la lista de mártires junto con los nombres más ilustres, como expresa con asombro el sofista pagano Eunapio. Decía:
Los cristianos honran como a dioses a hombres castigados con el mismo suplicio, y se prosternan entre el polvo y la basura delante de sus sepulcros. Llaman mártires, diáconos, árbitros de las plegarias, a esclavos infieles que sufrieron el látigo, que llevaron en sus cuerpos las cicatrices de los castigos impuestos a sus crímenes y las huellas de sus infamias. Hasta en la predicación se cuida la presencia de los esclavos, ofreciéndoles modelos ejemplares que guiaran sus vidas y la conducta a seguir. Tener confianza, el soberano juez no hace acepción de personas. No prefiere a los doctos ni a los ignorantes, a los ricos ni a los pobres. Aunque estés ocupado en el trabajo del campo, te recogerán los ángeles. No creas que el celeste juez recibirá al propietario de la tierra y a ti, agricultor, te va a dejar. Seas esclavo o pobre, no tengas cuidado. El que tomó forma de esclavo no habrá de despreciarse a los esclavos. El que desde la servidumbre y el calabozo elevó a José a la suprema jerarquía, te estarán a ti también de tus aflicciones, para conducirte al reino de los cielos. Ten confianza, trabaja, combate con denuedo. Nada de lo que haga será olvidado, decía Cirilo de Jerusalén en la catequesis número 15. A partir del siglo IV asistimos a un cambio de tendencia en la Iglesia sobre la esclavitud, y así algunos padres de este periodo consideraban la esclavitud como fruto de la codicia, que ha dividido en dos la humanidad, e incluso en un pensador tan especulativo como Gregorio de Niza encontramos una de las más duras críticas a la esclavitud de la antigüedad, cuestionando desde su raíz el derecho del amo sobre el esclavo. Dice: Poseo suele decirse esclavos y siervas nacidas en la casa. Qué vano orgullo y qué estúpida arrogancia. Esta frase es un grito de insurrección contra Dios. Cuando condenáis a la esclavitud a un hombre, por naturaleza libre y dueño de sí mismo, seguís una ley contraria a la de Dios, a aquel a que Dios hizo dueño de la tierra y a quien dio vida para que mandase, lo sometáis vosotros al yugo de la esclavitud, vulnerando el precepto divino. ¿Es que habéis olvidado cuáles son los límites de vuestro poder? Ese poder es circunstanciable a los seres irracionales. ¿Por qué, olvidando lo que os fue entregado en servidumbre, os revolvéis contra el que por naturaleza es libre, relegándolo a la condición de los animales? Poseo esclavos y siervas, decidme, en cuanto lo habéis comprado, ¿qué habéis encontrado en el mundo que valga lo que un hombre? ¿Qué precio habéis puesto a la razón? ¿En cuántos óbolos habéis valorado la imagen de Dios? Dios ha dicho: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, al que fue hecho a semejanza de Dios, al que recibió de él poder sobre todas las cosas de la tierra. Decidme, ¿quién podrá venderlo y quién comprarlo? ¿Es que el esclavo y el amo difieren en algo? ¿Dejarán los dos de convertirse en polvo cuando muera? ¿No serán juzgados por el mismo Dios? ¿No habrá para ellos un cielo igual en infierno? Siendo pues este ser humano vuestro semejante, yo os pregunto, ¿qué título de superioridad podéis invocar para considerar amo suyo? Ser humano tú mismo, ¿cómo puedes llamarte amo de otro ser humano? Esto lo dice el Eclesiastés capítulo 4. Y es que las comunidades cristianas no se contentan con criticar la esclavitud, como lo habían hecho algunas corrientes filosóficas como el estoicismo, sino que desde sus inicios van a poner en práctica una serie de medidas para ayudar a mejorar la situación de los esclavos, entre las que destacan su liberación. Así, en torno a los años 90, la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios cuenta que miembros de la comunidad cristiana de Roma se habían hecho esclavos para rescatar a otros, y con el dinero de su venta ayudaban a otras personas. No obstante, Ignacio de Antioquía, hacia el año 110, se muestra cauteloso contra este tipo de actuaciones por parte de la comunidad, no solo porque podrían dejarlos sin fondos, sino para evitar las conversiones interesadas. Dice: no despreciéis a los esclavos,
sean hombres o mujeres, pero no permitas que estos se engrían, sino que sirvan más fielmente para la gloria de Dios, para que puedan obtener una libertad mejor de Dios, que no deseen ser puestos en libertad a expensas del pueblo, para que no sean hallados esclavos de su codicia. Aunque la liberación de los esclavos fue ampliamente aconsejada dentro del cristianismo, Cipriano en la carta 60 no es sino a partir del siglo IV cuando esta práctica se generaliza. Juan Crisóstomo y San Agustín van a ser algunos de los máximos exponentes de esta tendencia, y así en algunos epitafios cristianos de los siglos IV y V suele ser habitual leer: rescató a los cautivos. Asimismo, la iglesia y monasterios empleaban parte de sus ingresos para esta manumisión, en la que llegaron incluso a vender objetos litúrgicos. En la polémica entre el pagano Simarco y el cristiano San Ambrosio, el obispo de Milán dice que los paganos enumeren los cautivos que liberaron, los dones que hicieron a los pobres, los socorros que ofrecieron a los desterrados. A comienzos del siglo V, una noble cristiana muy rica, Melania la joven, concedió la libertad a la mayoría de sus esclavos, unos 8.000 según la vida de Melania. Y los testimonios podrían seguir multiplicándose, aunque no deja de ser contraproducente que la propia iglesia, clero e instituciones eclesiásticas sigan teniendo esclavos en ese tiempo. El cristianismo viene de este modo a continuar, a ampliar y perfeccionar una práctica común en la antigüedad: la liberación de los esclavos con motivo de la muerte de sus dueños, por testamento cuando ya no era útil o estaba enfermo para no tener que cuidarlo, práctica a la que intentaron poner freno sin conseguirlo, según las leyes. De aquí la preocupación de los padres de la Iglesia para evitar que con la libertad de los esclavos cayesen en una situación peor. Cuando los dejes libres, no los dejaréis marchar con las manos vacías, sino que le darás generosamente dones de los bienes con los que el Señor te haya bendecido. En este sentido, son muy iluminadores los numerosos testimonios de los generosos dones y regalos a los esclavos liberados para que pudieran llevar una vida digna. En el acta de San Juan y Pablo leemos que el cónsul Galicano liberó a 5.000 esclavos en la ciudad de Roma, distribuyendo entre ellos sus campos y casas. Y a este ejemplo podían sumarse los de San Jorge de Capadocia, Santa Aglae y Santa Eufrasis y muchos más. San Juan Crisóstomo responde así a los que decían que tenían esclavos como un acto de caridad, para evitar su desgracia: si poseyerais tan gran número de esclavos por caridad, no los emplearéis tanto en servirios, sino que después de haberlos comprado, les enseñaréis los oficios necesarios para ganarse la vida, y luego los dejaréis nuevamente libre. Eso está en un comentario de 1 Corintios 40. Dentro de esa práctica de liberación de los esclavos hay que colocar lo que se conoce como manumisión inclesiam, que podría tener uno de los orígenes en una ley constantiniana de 316, que concedía a los dueños la facultad de liberar a sus esclavos en las iglesias, estando presentes los sacerdotes y el pueblo, que se completa con otra del año 321, donde se declaraba que la liberación religiosa de los esclavos tenía la misma validez que las otras formas legales, e incluso bastaba solo con la voluntad del sacerdote. Lo dice el Código de Teodosio, capítulo 4. Conservamos un formulario de este acto pronunciado por el amo antes de la asamblea cristiana presidida por el obispo, habitualmente los domingos, sobre todo en la Pascua. Su lectura resultaba conmovedora. Dice: quiero ser para mi esclavo lo que desea que sea Dios para mí. Por eso pido a vuestra beatitud que conceda el derecho de ciudadanía romana a Geroncio, cuya condición excepcional es de fidelidad, virtud y honestidad he tenido ocasión de apreciar. Más que autor, quiero ser testigo de esta manumisión, la manera que ha tenido
de servirme demuestra que no es de naturaleza servil. No le concedo la libertad, sino que se la devuelvo únicamente. Antes de poseer el nombre de libre, lo ha merecido. Le agradezco pues la libertad de la cual se ha mostrado digno por su vida ejemplar. Pido a esta asamblea que por la acción de la Iglesia sea relevado de toda inferioridad y que pueda por siempre gozar del derecho de ciudadanía romana y de peculio que lo dejo, sin disminuirlo en nada. Sería inocuo retirarle parte de la pequeña fortuna que logró acumular poco a poco. Lejos de hacerlo, prometo aumentársela más tarde con más libertades. Esto lo dice la petición por la que fue absuelto Genoncio, hijo de Agapito, Patrología Latina. El influjo cristiano va a ser parte del mundo de la esclavitud, y hacia comienzos del siglo IV Constantino va a dictar una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de los esclavos. Se prohibía hacerles una marca en la cara, el castigo de la cruz, separar a los padres esclavos de sus hijos, el rapto de esclavas cristianas y la venta de esclavos cristianos a dueños no cristianos, al tiempo que se consideró homicidio el asesinato de esclavos por parte de sus amos. Sin embargo, no todo fue tan maravilloso y contracultural, y así a mediados del siglo III, la tradición apostólica, al hablar de los que piden el ingreso en el catecumenado, dice: se le preguntará luego sobre su estado de vida. ¿Tiene una mujer? ¿Es esclava? Si alguno fuera esclavo de un fiel, y su amo lo permite, él escuchará la palabra. Pero si su amo no atestiguara a su respecto diciendo que es bueno, será rechazado. Si su amo fuera pagano, se le enseñará a serle agradable para no ser calumniado por él. De hecho, a la hora de ordenar a un esclavo como sacerdote, la norma común, con algunas excepciones como hemos visto en el caso del esclavo de Simplicia, era que no se llevaba a cabo la ordenación si antes no había sido liberado por el amo. Decisión que fue ratificada por los papas León y Galesio, así como numerosos concilios del siglo V, IV, V y VI. En este mismo sentido, el concilio de Calcedonia en el 451 autoriza a los esclavos a hacerse monjes, siempre que sus amos lo permitan, y sumándose a ello el canon V del concilio de Elvira, hacia el año 303, decreta que una mujer que azote a su criada produciéndole la muerte debe ser condenada a 7 años de penitencia, que será rebajada a 5 si no tenía intención y desaparecerá si la esclava muere después de 3 días de la agresión. Lo mismo podemos decir en el caso de un esclavo morirse por flagelación de su amo, pues el flagelo era prueba de que no se tenía intención de matar. El propio Agustín afirmaba que los esclavos que se comporten mal deben ser azotados por sus propios dueños, aunque lo considera como una limosna con carácter pedagógico. No obstante, habla de esta manera tan maravillosa de la esclava de su madre. Esta Santa Mónica alabada mucho menos el celo desplegado por su propia madre en su educación que el que demostró una esclava de mucha edad, en que otro tiempo llevó en brazos a su padre cuando era niño. El agradecimiento unido al respeto que inspiraba su vejez y la santidad de sus costumbres le conciliaron en aquella casa cristiana una gran consideración por parte de sus amos. Pero a eso le confiaron el cuidado de sus hijos, deber que cumplía con extrema vigilancia, prudente y discreta en las lecciones que daba. Sabía emplear un santo vigor cuando precisaba corregirlas. Así, por ejemplo, excepto a la hora de la comida, que era muy frugal, y hacían en la mesa de sus padres, no consentía, por grande que fuera su sed, que bebieran ni siquiera un vaso de agua. Preveía y temía las consecuencias de esta mala costumbre, y les decía estas sabias palabras: ahora solo bebéis agua, porque no podíais beber otra cosa, pero mañana os casaréis y seréis dueñas de las bodegas y de las despensas, y entonces preferiréis el vino y contraeréis el hábito de beber. Dice San Agustín en las Confesiones. Y el propio Paulino de Nola habla así de su amigo esclavo Víctor: me ha servido, sí, me ha servido.
Desgraciado de mí por haberlo soportado. Fue esclavo de un pecador. Él, que no era esclavo del pecado, y yo indigno, me he dejado servir por un servidor de la justicia. Todos los días quería no solo lavarme los pies, sino limpiarme las botas. Yo he venerado a nuestro Señor Jesucristo en mi hermano Víctor, humilde es el corazón mismo del Señor. Decía Paulino de Nola en la carta 23. Y así terminamos en el día de hoy. Para el día de mañana vamos para el tema número 3, los pobres. Hasta pronto.